personas que nos miran a través del internet, que Dios los bendiga. Y el mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado Una iglesia al gusto del Señor. ¿Y cómo se puede hacer una iglesia al gusto del Señor? Pues hermanos y hermanas, lo primero que hay que decir es que para hacer una iglesia al gusto del Señor hay que conocer bien cuáles son los gustos del Señor. Si no conocemos bien cuáles son los gustos del Señor, ¿cómo vamos a edificar una iglesia al gusto del Señor? Primero, es obvio, lo primero que tenemos que conocer es qué cosas le gustan a Dios y qué cosas no le gustan a Dios. Entonces, cuando revisamos toda nuestra vida como cristianos y como iglesia, decimos, pues mira, esto sí le gusta, esto no le gusta. ¿Y cómo sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta? Pues estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer cuáles son los gustos del Señor si no conocemos bien al Señor? ¿Y cómo vamos a conocer al Señor si no leemos su palabra? Algunas personas tienen pensamientos equivocados, tienen pensamientos erróneos completamente sobre los gustos del Señor, porque lo que conocen de Dios es lo que han oído a diferentes pastores y a diferentes mensajeros, que unos estarán bien y otros estarán mal. Pero para uno conocer bien, como Dios manda los gustos del Señor, uno debe no solamente leer la Biblia, está bien leerla, pero hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que investigar tema por tema, doctrina por doctrina, para así saber de buena fuente. La buena fuente es la Biblia, es la única buena fuente que nosotros tenemos, para así saber de buena fuente lo que le gusta a Dios, porque no es lo mismo, hermano, conocer lo que otros dicen acerca de los gustos del Señor, que conocer lo que el Señor dice a través de la palabra de Dios, directamente con el estudio de la Biblia, escudriñando las Escrituras, investigando las Escrituras. Ustedes saben que el patriarca Job conocía a Dios, pero lo conocía de oídas, que no es lo mismo que tener un encuentro directo con Dios y después de mucho hablar y hablar acerca de Dios con sus amigos, que tenía varios amigos que vinieron a consolarle de su enfermedad, después de hablar mucho, largo y tendido con todos sus amigos, Job tiene un encuentro con Dios y en ese encuentro Dios cambia completamente la percepción que Job tenía acerca de Dios. Vamos a ir al pasaje del libro precisamente de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, para que ustedes vean cómo Job cambia y Job empieza a entender bien a Dios, porque él hablaba sin saber lo que estaba diciendo. Así hay muchas personas hoy en día que hablan, pero no saben ni lo que están diciendo. Dice el capítulo 42 de Job, versículo 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, ¿qué dice que hablaba? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Hablaba sin saber lo que decía. No entendía, pero hablaba. Oye, verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, mira, ahí está lo que les estoy diciendo. De oídas te había oído, es decir, Job, lo que sabía de Dios es lo que había oído a otras personas acerca de Dios. Mas ahora dice, mis ojos te ven. Ahí está el cambio. Job tuvo una visión, un encuentro con Dios, dice, uy, pero esto no es lo que yo había oído. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese cambio, ese encuentro con Dios, que es lo que nosotros estamos siempre anunciando, un encuentro con Dios, para que Dios cambie tu mentalidad, tu forma de ser. De oídas te había oído. Job había oído tantas cosas acerca de Dios y en base a lo que él había oído, así hablaba.
pero ahora dice, ahora mis ojos te ven, ahora ya tengo otra percepción. Por tanto, verso 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es decir, pues estaba completamente equivocado. Todo lo que yo había oído, bueno, algunas cosas estarían bien, pero otras estaban fatal. Me aborrezco, es decir, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, aquí vemos a Job habiendo tenido un encuentro maravilloso con el Señor. Y hermanos, la inmensa mayoría de los capítulos del libro de Job son largas conversaciones con sus 3 amigos que vinieron para darle consuelo a Job por las pruebas que estaba pasando. Y estas conversaciones eran acerca de la manera del proceder de Dios con los humanos, acerca de cómo Dios trata a los seres humanos. Los amigos decían una cosa, Job decía otra, pero tanto los amigos como Job estaban equivocados acerca de los comentarios que hacían en relación a Dios. Los amigos de Job decían una cosa, Job decía otra cosa diferente respecto de Dios, y entonces no se ponían de acuerdo. Y al final del libro, Job ha tenido un encuentro con Dios, como acabo de decir, y ha llegado a la conclusión de que hablaba lo que no entendía. En el verso 3 lo dice, hablaba lo que no entendía. Es decir, hablaba y hablaba y hablaba. Así hay muchas personas que hablan lo que no entienden. Y un buen consejo es que cuando uno no entiende una cosa porque no la ha estudiado, es mejor mantener la boca cerrada para no meter la pata con lo que uno dice, ¿verdad? Pero hay personas que sin estudiar, sin hablar, sin conocer bien a fondo el tema, pues hablan y hablan y hablan. Job hablaba con sus amigos sin conocer bien a Dios y por eso dijo cosas sin sentido y metió la pata y dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Pero cuando Job tiene un encuentro con Dios, entonces su forma de pensar acerca de Dios en la relación con los hombres, la visión cambia completamente. Y qué importante es tener un encuentro con Dios, porque eso nos cambia completamente. Hermano, busque un encuentro con Dios. Hermana, busque un encuentro con Dios. Acérquese a Dios de todo corazón y dígale, Señor, yo quiero un encuentro contigo como el que tuvo Job, como el que tuvieron pues los apóstoles en el aposento alto en el día de Pentecostés, un encuentro que no, como el que se supone que tuvo también Nicodemo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice a nosotros, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. ¿Y qué más dice? Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. Escudriñar las Escrituras es mucho más que leer. Ya dije que es bueno leer las Escrituras, pero no es suficiente. Hay que escudriñar, investigar. Escudriñar se refiere a analizar, investigar el texto en su contexto, comparar lo que dice San Pablo con lo que dice Santiago o con lo que dijo el Señor Jesucristo y comparar lo que dijeron diferentes escritores de la Biblia los unos con los otros para sacar una conclusión ajustada a lo que dice la totalidad de la Biblia, no solamente sacar lo que nos dice un verso aislado de uno de los 40 escritores de la Biblia. Los hombres pueden dar testimonio, hermano. Los hombres pueden dar testimonio acerca de un milagro, de una conversión que tuvieron o de un encuentro que tuvieron con el Señor Jesucristo, pero yo pienso que el mejor testimonio lo tenemos en las Escrituras. Aquí está el mejor testimonio. Jesucristo dijo, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y ese testimonio es verdadero. Gloria a Dios. Lucas capítulo 21, versículo 23, que dice, a ver, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas sí que son verdaderas, esas sí que son un testimonio poderoso. Aleluya. Reconocer, hermanos, rectificar a mejor nuestra manera de pensar acerca de Dios, eso es de sabio, no es de necio, eso es de sabio. Oye, me equivoqué, Job se equivocó y habló sin saber lo que decía, sin haber comprendido bien. Y entonces,
cuando se reconoció sus errores, dice, uy, yo hablaba lo que no entendía, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y todos, hermanos, todos, yo también, venimos a los pies de Cristo con ideas, con pensamientos, con creencias erróneas. Unos traen más creencias erróneas que otros, pero todos traemos conceptos, ideas, pensamientos culturales, sociales, familiares acerca de Dios, porque hemos sido influidos por la gente que nos rodea. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo tenemos que revisar todos los conceptos que tenemos a ver si están en consonancia con la palabra de Dios. Y lo que está en consonancia con la palabra de Dios lo retenemos, y lo que está fuera del orden de Dios lo echamos fuera de nuestra cabeza. Lo verdaderamente importante es disponernos para mejorar, para rectificar todo pensamiento erróneo. Si no hay esa disposición, Dios no va a hacer absolutamente nada. Tiene que haber disposición. La persona tiene que estar predispuesta a decir, sí, Señor, estoy dispuesto a investigar, estoy dispuesto a comparar todas mis creencias con lo que dice la palabra de Dios, y las que estén bien las voy a retener y las que están mal las voy a echar fuera de mi vida. Cuando la persona hace eso, pues entonces ya empieza a encaminarse por el camino correcto. En mis relaciones pastorales con muchísimas personas, yo he podido comprobar con mucha tristeza que la gran mayoría no se disponen a cambiar ni a mejorar sus pensamientos, sus ideas acerca de Dios, sino que lo que ellos piensan lo mantienen y no les importa si está bien o si está mal. Y hay personas que les da lo mismo creer una falsa doctrina que creer la verdadera doctrina. Uno se queda sorprendido con eso, pero es la realidad. La mayoría van buscando una religión a su gusto. Si ellos están a gusto, ya no se preocupan si están en la verdad o si están en la mentira. Dice, yo estoy a gusto aquí y aquí me quedo. No saben poner el gusto de Dios por encima del gusto de ellos. Qué tragedia, ¿verdad? Si queremos hacer una iglesia al gusto del Señor, tenemos que ser capaces de poner el gusto del Señor por encima de nuestros gustos. Amén. Nuestra meta es que esta iglesia sea una iglesia al gusto del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y para poder alcanzar la meta de una iglesia al gusto del Señor, como dice el título del mensaje, se necesita un esfuerzo de todos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer una iglesia al gusto del Señor. Aleluya. En la iglesia en la que nos congregamos, podemos decir que es un edificio de todos. Esta iglesia no es mía. Esta es la iglesia del Señor, pero también es tu iglesia, la iglesia de los diáconos, de los ancianos, del pastor, de los miembros de la iglesia. Una iglesia, hermano, tiene muchas áreas diferentes. Tiene áreas del ministerio pastoral, tiene el área del ministerio musical, tiene el área del ministerio de oración, el área del ministerio de evangelismo personal, el ministerio de ayuda social, el ministerio de enseñanza. Hay muchos ministerios dentro de la iglesia y creemos que todos los ministerios se deben de ajustar al gusto del Señor revelado en su palabra. Todos los ministerios de la iglesia deben hacerse a gusto del Señor de la iglesia. ¿Cuál es el Señor de la iglesia? Jesucristo, ¿verdad? Dios. ¿Por qué hay tantas iglesias y tantas denominaciones tan diferentes? ¿Por qué hay tantas diferencias teológicas entre las iglesias? Pues la respuesta es clara. Es porque muchas iglesias no están formadas al gusto del Señor. No están formadas al gusto del Señor, porque si todas estuvieran formadas al gusto del Señor, habría una unidad total. Si todas las iglesias estuviesen al gusto del Señor en lo pastoral, en lo doctrinal, en lo musical, en lo evangelístico, en lo social, en lo familiar, en la oración, en todas las áreas, pues entonces habría unidad total, porque todos pensamos igual, como dice Dios en su palabra. Pero se ha perdido la unidad entre las iglesias. ¿Por qué? Porque hay pastores que hacen la iglesia a su propio gusto o al gusto de los miembros. ¿Cómo les gusta a ustedes? Así, pues así lo hacemos. ¿Cómo me gusta a mí? Pues como me gusta a mí así lo hago. Pero uno tiene que examinar bien la palabra de Dios para ver cómo hacer o edificar o formar una iglesia al gusto del Señor. Hay gustos para todos en la vida, ¿verdad?
Cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propios gustos. Y como dice el refrán, para gusto se hicieron colores. Todo debe hacerse para complacer a Dios. Todo debe hacerse para complacer a Dios. Nunca para complacer a la persona. Y ustedes en Internet, que es un invento nuevo, en Internet pueden ver todo tipo de iglesias, todos los modelos de iglesias, pueden ver incluso hasta iglesias de homosexuales, pastores homosexuales, iglesias que son alborotadoras, donde la gente cae por el suelo y se revuelcan por el piso, bailan, brincan, se mueven como locos de una manera desordenada. Puede ver iglesias que parecen circos o que parecen teatros, donde no hay oración, sino que todo es espectáculo puro y duro. También puede ver iglesias de falsa doctrina, por ejemplo, la falsa doctrina de la prosperidad, donde todo gira en torno al dinero, 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 dinero y dinero, y poderoso caballero es don dinero, y más dinero y dinero y dinero, como si el dinero fuera lo único que existe. Iglesias liberales, donde todo se vale, la minifalda, el minishort, el bikini, transparencia, sexo libre entre los jóvenes. Iglesias mundanas, donde ya no se distinguen los creyentes de la gente mundana porque viven exactamente como los mundanos. Iglesias que son como discotecas con bombas de humo, luces psicodélicas de colores que deslumbran a la gente, efectos de sonido como en las discotecas del mundo. Así están las iglesias hoy en día. Y eso lo hacen para atraer a los jóvenes con sus estilos de vida mundanos. ¿Cómo se ha podido llegar a estos extremos que hace 50 años esas cosas eran impensables, lo que se ve en Internet? Y la respuesta es muy fácil. La respuesta es poco a poco, como hemos explicado una y numerosas ocasiones de la experiencia de la rana, ¿verdad? Que cogieron una rana, la metieron en un caldero y lo pusieron encima del fuego y le fueron aumentando la temperatura del agua, grado a grado, cada hora aumentaban un grado, la rana estaba dentro de la olla o del caldero y allí estaba tranquilita, y cada vez que subía un grado, como le daban tiempo suficiente para que la rana se aclimatara a la nueva temperatura, le fueron elevando la temperatura del agua de la olla a la rana, y la rana murió hervida sin patalear, porque le daban tiempo para que se aclimatara a la nueva temperatura. Pero después cogieron una rana y la metieron en un caldero de agua hirviendo así de sopetón, y la rana murió pataleando, porque claro, era un cambio de temperatura muy brusco que no se le dio tiempo para aclimatarse. Pues lo mismo pasa, esa es la estrategia que utiliza el diablo. Poco a poco él va degradando la sociedad, poco a poco él la va pervirtiendo. Yo, como les digo, nací en el año 1953 y he visto que el mundo, por lo menos en el que yo he vivido aquí en las Islas Canarias, en el año 1953, en mi infancia, era completamente diferente a lo que hay hoy en día en cuanto a la moral y en cuanto a muchas cosas. Entonces, todo ha sido un proceso, un cambio, un poco a poco. El diablo ha sido muy astuto y poco a poco ha ido pervirtiendo la sociedad, y también la sociedad, las costumbres de la sociedad se han metido en la iglesia y la iglesia se ha pervertido también. Los cambios bruscos de la noche a la mañana, la gente los puede rechazar. Pero cuando los cambios se hacen poco a poco, lentamente, entonces la gente los van aceptando mejor. Y el diablo sabe eso, porque el diablo es un buen psicólogo y el diablo utiliza esa estrategia. Por eso va degradando a la gente poco a poco hasta llevarlos a una vida de pecado y mueren espiritualmente sin patalear, porque el diablo le da tiempo a la sociedad para pasarla de un grado de inmoralidad a otro grado más bajo de inmoralidad. Entonces una iglesia al gusto del Señor hace lo que hicieron en la sinagoga de los judíos en Berea. Vamos a ir al libro de Hechos 17
para ver qué fue lo que pasó en la sinagoga de los judíos. Como saben ustedes, los judíos tenían extendidos por todo el Imperio Romano sus sinagogas, que eran salones o lugares donde se reunían los judíos para leer la Torá, para leer el Viejo Testamento. Y la religión judía todavía lo sigue haciendo. Entonces, en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12, podemos ver el texto que dice, y este es el apóstol Pablo que está haciendo misión por esa zona, está de viaje misionero. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, en la de Berea. Dice, y estos, verso 11, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con toda solicitud. ¿Y qué más hacían? Escudriñando las Escrituras. Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué cosas? Las que Pablo les estaba enseñando acerca de Jesucristo, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, tenía por costumbre cuando llegaba a un pueblo nuevo en su viaje misionero, él primero visitaba a sus paisanos, a los judíos, que se congregaban, como dije, en sinagogas judías. Cada pueblo, en Tesalónica había una, en Berea había otra, y cuando Pablo llegó a la ciudad de Berea, encontró dos características muy buenas en los judíos que se congregaban allí en la sinagoga de Berea. Es decir, los de Berea, los hombres y mujeres que se congregaban allí en la sinagoga de Berea eran hombres buenos, eran nobles, eran pacíficos, no eran fanáticos como los de la sinagoga de Tesalónica, de donde Pablo tuvo que huir, porque si no huye lo hubieran matado, porque aquellos sí que eran más violentos. Los de Tesalónica eran muy violentos, pero los de Berea eran gente tranquila, eran amables, eran personas dispuestas a dialogar, dispuestas a dejar hablar a Pablo, dispuestas a escuchar, para luego poder juzgar lo que Pablo les estaba diciendo sin haber hablado antes de haber escuchado a Pablo. Y quiero decir que hay personas contenciosas que les gusta discutir, no saben escuchar, siempre quieren imponer su criterio sin saber si su criterio o su opinión es correcta o es razonable. A ellos no les importa si es razonable o si no es razonable, es su opinión y ellos la defienden con dientes y uñas y quieren imponer su criterio, quieren imponer su idea sin contrastar, sin haber estudiado con la palabra de Dios a ver si ese criterio es correcto o no. La razón no quiere fuerza, hermanos. Ustedes saben ese dicho que dice que la razón no quiere fuerza, ¿verdad? La razón debe de imponerse, no a la fuerza, sino por la fuerza de la razón. Condiciones necesarias para poder entender las Escrituras es la nobleza, ¿verdad? Estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Saber escuchar, como dice las Escrituras, en Santiago 1:19 dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué dice? Para oír. ¿Y tardo para qué? Para enfadarse, porque hay personas que son como un fósforo, enseguida se prenden. Dice que la ira del hombre, ¿qué pasa con la ira del hombre? Verso 20. No obra la justicia, no le agrada a Dios. La ira del hombre no le agrada a Dios. Y a mí no me gusta hablar con personas que se alborotan rápidamente sin haber tenido un poco de seguridad, de serenidad, antes de hablar, para que puedan escuchar, y cuando han escuchado, pues entonces uno puede entrar en un diálogo amable y distendido, y eso es maravilloso. Miren lo que dice Proverbios también, capítulo 17, versículo 26 al 28, dice, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras, ¿qué dice? Tiene sabiduría.
de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, fíjate lo que dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Primero hay que oír y escuchar, y si el argumento tiene razón, pues decimos amén. Si no tiene razón, primero tenemos que decir no tiene razón por esto y esto y esto, y sacar pasaje bíblico. De espíritu prudente tenemos que ser todos, no charlatanes, ¿verdad? No entre nunca, hermano y hermana, no entre nunca en discusiones acaloradas. Los de Berea, los de la sinagoga de Berea, dice la Biblia en el verso 11 de Hechos 17 que hemos leído, dice que ellos escudriñaban las escrituras. Qué actitud más linda la de escudriñar las escrituras. Eso lleva a la persona a conocer bien a Dios. Escudriñaban cada día, dice las escrituras, cada día escudriñaban las escrituras para ver si el Cristo que les estaba predicando Pablo era el verdadero Mesías anunciado por los profetas en el Viejo Testamento. Yo me imagino a Pablo hablando con los judíos de Berea y me imagino a Pablo llevándolos, diciéndole a ellos, al jefe de la sinagoga, trae el rollo del profeta Isaías, tráelo para acá para que veas. Y cuando se lo trae, Pablo dice, vamos a leer antiguamente los rollos de las escrituras de los profetas estaban en rollo, ¿verdad? De esos que se enrollan así. Y entonces no estaban clasificadas por versículos y por capítulos. Pero ellos, aunque no estuvieran clasificadas por capítulos y versículos como están ahora, con lo cual nosotros podemos llegar a un pasaje concreto de la Biblia mucho más rápido, pero Pablo lo lleva al capítulo 53 de Isaías, donde dice, el capítulo 53, Isaías 53 del 1 al 7, abra su Biblia para que vea, seguro que Pablo les está mostrando este capítulo, porque es uno de los capítulos que habla más claro acerca de las características del Mesías. Y como Pablo le está diciendo a los judíos de Berea que Jesucristo es el Mesías prometido desde el Viejo Testamento, pues ellos tenían que comprobarlo con las Escrituras, porque ellos no se lo iban a creer así porque Pablo lo dijera. Pablo tenía que demostrarle que lo que él decía estaba escrito. Lo que está escrito, escrito está. Y Pablo conocía bien las Escrituras porque era un doctor en teología. Y Pablo les enseña seguramente este capítulo y muchos otros capítulos más de los profetas que predicen la venida de Jesucristo y las características que tenía que tener el Mesías. En el capítulo 53 de Isaías dice, este rollo del profeta Isaías lo tenía el sacerdote el ministro de la sinagoga de los judíos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesucristo. Y Pablo seguro que le está mostrando muchas de las características de Jesucristo. Dice, despreciado, verso 3, dice, mira, él fue despreciado y desechado entre los hombres, lo clavaron en una cruz, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y ahí los judíos de la sinagoga de Berea iban diciendo, uy, pues oye, tiene razón, coincide con lo que dicen las Escrituras. Ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con pasajes como este y muchos otros que están dispersos entre todos los profetas del Viejo Testamento, Pablo convence, con la ayuda también del Espíritu Santo, Pablo convence a los judíos de la sinagoga de Berea de que Cristo es el Mesías prometido.
Y entonces, claro, cuando ellos están convencidos por el Espíritu Santo y por las Escrituras, entonces dicen, pues sí, lo creemos porque así lo dicen las Escrituras. No lo habíamos entendido así, pero ya que tú has venido y nos has explicado todas las cosas como son y que lo que nos has explicado está registrado en las Escrituras que nosotros tenemos, oye, pues entonces sí, claro que lo creemos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Con muchos y otros pasajes de los Salmos, de la ley y de los profetas, Pablo, con la ayuda de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo y con la actitud noble, escudriñadora de los bereanos, los convenció de que Jesús es el Mesías prometido. Así los bereanos pasaron de ser una sinagoga judía a ser una iglesia al gusto del Señor. Qué cambio más maravilloso ese, ¿verdad? Una sinagoga de judíos se convierte en una iglesia cristiana al gusto del Señor. ¿Qué cambio más maravilloso hace Dios? Y los hace en todas las personas cuando tienen las características que tenían los judíos de Berea. Una actitud noble, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Una actitud noble, abierta, dialogante. Y también cuando tienen el deseo de escudriñar las Escrituras para conocer la verdad, no para contender ni discutir, sino para conocer la verdad. Entonces, el deseo de sujetarnos a lo revelado por Dios para mejorar todas las cosas que haya que mejorar. El Espíritu Santo también estaba presente, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, usando a Pablo y usando las Escrituras, trae convicción a los judíos de Berea, y ellos se convierten a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que estar satisfechos y tenemos que estar honrados de estar trabajando para edificar una iglesia al gusto del Señor. Amén. Queremos que esta iglesia sea al gusto del Señor, al 100%. El rey David es uno de los personajes más relevantes de la Biblia, porque él tenía, y con esto ya termino, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Vengan conmigo al último pasaje de la Biblia que les voy a leer, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Y con esto terminamos. Dice, 1 Samuel 13, 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero, el de Saúl, porque no será duradero. Jehová se ha buscado un varón como conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, para que sea rey sobre el pueblo de Israel, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Los bereanos tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Estaban dispuestos, eran nobles, estaban abiertos al estudio, al escudriñar la palabra de Dios. Una iglesia con un corazón conforme al corazón de Dios es una iglesia al gusto del Señor. Así que trabajemos todos para edificar una iglesia al gusto del Señor. Amén. Pues vamos a estar puestos en pie y terminar con una oración, agradeciendo al Señor lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y seguirle orando al Señor. Gracias te damos, Dios mío bendito. Ha sido un privilegio estar aquí compartiendo la palabra con mis hermanos y con mis hermanas. Un día más te damos las gracias por esta lluvia preciosa que está cayendo sobre la isla, mi Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, Dios mío, y sigue dándonos, Señor, ese corazón contrito y humillado, ese espíritu noble que tenían los judíos de la sinagoga de Berea, Dios mío, para escudriñar las Escrituras, Dios mío, para ver que efectivamente, porque las Escrituras son la fuente más fidedigna, la fuente más verdadera, más importante que lo que digan los hombres, Señor, es tu palabra, y por eso la queremos atesorar, leer, estudiarla y escudriñarla a fondo, para revisar, Dios mío bendito, nuestros credos y nuestras opiniones y ajustarlo siempre a lo que dice la palabra del Señor. Gracias de todo corazón, Dios mío, en tus manos nos encomendamos, en el nombre precioso de Jesús oramos y bendecimos la iglesia. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, salúdense a los otros, amén.